Ya estamos armándonos. Recién terminó el partido de All Boys y bueno, ahora ya, como decía, vamos a empezar a hablar de este Vélez, del partido del martes, como decía, contra Racing. La gente se queja porque todavía no se agotaron las entradas. Yo digo, ¿dónde vive la gente? Nosotros tenemos la suerte que por trabajar en esto, bueno, ahora no, en este partido... Vive con el mago Milei. No, pero... mago. Sí, yo creo Volvió que... la gente peronista. Ajá. No, yo creo que, no sé, evidentemente la gente dice que no puede, no llega a fin de mes y es lógico, ¿no? Y gastar 25.000 pesos en una entrada, si es socio, más allá de la cuota, o 75.000 si no es socio, es un gasto importante. Y la gente, claro... todos miramos en el bolsillo ajeno y nunca miramos en el nuestro, ¿no? Y bueno, hay que mirar en el bolsillo de todo el mundo. Y no es fácil hoy sacar una entrada que se llamaba Popular, ¿se acuerdan? En una época. Popular. Ahora menos mal que General, porque la verdad que de Popular esto no tiene nada. De Popular no tiene nada, ni siquiera. Me enteré cuánto ganan algunos jugadores de Vélez. La verdad, pero ¿cómo no vamos a tener déficit? ¿Cómo el fútbol argentino no va a estar mal si pagamos cifras que no se pueden pagar? En realidad, no sé, vamos a ver. Bueno, pero hoy estamos contentos por lo futbolístico y en la segunda media hora lo voy a poner a prueba, García, voy a poner a prueba su memoria. Lo voy a llevar 50 años atrás, García. Casi 50 años atrás. No había nacido. ¿No? No. Ah, claro, bueno. Ya era un boludón de 30 y pico de años, García, usted. Sí, o de 20 y pico. Sí, de 30, ya tenía 30. Pero... Batagel y Mareque. No, eso era mucho antes, García. Lo voy a llevar un poquito más acá en el tiempo. Voy a llevar al año 76. Después vamos a hablar un poquito. Mi memoria falló, García, también, mi memoria falló con un jugador, tuve que pedir ayuda al amigo Esteban Beckerman, que me puso al tanto de alguien que me faltaba en ese equipo. Pero bueno, ya vamos a hablar, vamos a recordar viejos tiempos también, y vamos a usar eso para algo que venimos viendo últimamente, ¿no? Lo que creció Vélez. Es increíble lo que creció Vélez. Vamos a ver en un partido que en esta semana se habló muchísimo. Vamos a ver en ese partido cuántas entradas se vendieron y cuántas entradas vende hoy Vélez. Realmente lo que produjeron los 90, ese lustro de los 90 donde ganamos todo, fue extraordinario. Un crecimiento exponencial de hinchas. Bueno, ayer estuvo uno de los vicepresidentes del club, Augusto Costa, en el programa en Sábado Vélez, y dijo que estamos llegando ya a los 80.000 socios. Así que bueno, 80.000 socios. Después a ver cuántas entradas se vendieron ese día. Realmente increíble, cuando pasaron muchos años, pero no estoy hablando de Cristóbal Colón, la época de Cristóbal Colón, no, estoy hablando de épocas que hemos vivido nosotros. Así que bueno, García, ¿está preparado? Yo sigue pensando en el mate nada más. Sí, no encuentro la bombilla, Lava, ¿te parece poco problema? Pero la verdad, su problema es que no encuentra la bombilla. Déjela, García, no tome mate. ¿Te parece poco problema? Ajá. El mate sin bombilla. Y bueno, está bien, pero usted se olvida de todo, García. La cabeza la trae porque está pegada, ¿no? Pero el resto, bueno, que tengo que seguir hablando. Yo no va a hablar, García, se va a preocupar a la bombilla. Bueno, hable entonces. Pero tengo que encontrar la bombilla. Bueno, está bien. Encuentre la bombilla, haga lo que quiera, García. No. Haga lo que quiera, que seguimos así, pero bueno. Bueno, Vélez empató con Huracán el viernes. Sí. Una formación... No, pero tiene que hablar adelante del micrófono, García, si no, no sirve de nada. Bueno, ¿quiere que vayamos a una pausa y busca la bombilla? Bueno, hablemos serio. Hablemos serio. Bueno, no tengo bombilla. Bueno, ahí está. Ahí le tienen que prestar una bombilla, Dios mío. Dios mío. Bueno, sí, ¿qué querés hablar ahora? Ahora que tiene la bombilla está contento, está feliz. Pero tiene que hablar delante del micrófono, García, no se escucha nada.
no se escucha. ¿Cómo lo va a entender esto que es radio? Te escuché un comentario tuyo que decías Sí. que estabas sorprendido de la actuación del número 4 de Vélez. No, estaba sorprendido de la actuación del improvisado número 4 de número Vélez. 4 Sí. de Vélez. Entonces yo te quiero hacer una pregunta. Vos querés apelar a mi memoria, querés apelar... Y yo me acuerdo de cosas que me decís y digo, este muchacho, qué raro que es, qué raro que es. Vos me decías que ibas a comer con Pujedo, con Jorge, los asados, cuando los periodistas... Taglia Ferri, cuando los periodistas eran pocos. Sí. Entonces yo te pregunto a vos, ¿y vos no veías las prácticas de Vélez en ese momento? Sí. Sí, sí. Y Se podían ver, no había misterios. no había misterio. ¿Y nunca viste a los jugadores jugar en las prácticas de lo que normalmente no juegan? Sí, sí. Y bueno, y eso, el jugador de fútbol es un bicho raro. Ajá. Cuando entra en un picado, en algo, el que es 4 juega de 5, el que es 8 juega de 9, el otro juega de 2, porque le sale el jugador de adentro, lo que realmente sienten en el fútbol. Este chico que está jugando en Vélez, que era de estudiante... Pellegrini. Pellegrini. Era un jugador goleador, aparentemente. Sí. En Vélez no hizo muchos goles. No. Bueno. No jugó mucho partido de titular tampoco. Anda a saber si el puesto de él no era central, marcador de punta, el puesto que él realmente siente, quiere y le gustaría. Pero a lo mejor, por convencimiento, que los técnicos lo hacen, no, vos tenés que jugar de 4, no, para mí me gusta, y bueno, vos jugás lo que querés. Y hay el jugador cuando juega y se siente realmente bien en el puesto que le toque jugar, por ahí la rompe, porque a él a lo mejor se siente marcador de punta y juega tranquilo, juega distendido, como juega distendido el que juega de 9. ¿Vos no lo viste jugar al Cabezón Trota de 9? ¿En partidos oficiales? Sí. Y algunos, y algún partido. Bueno, sí yo fue. lo he visto. Sí. Sí. Vos también, a lo mejor no te acordás. Sí. Lo he visto jugar de arquero también. El Cabezón era un tipo que jugaba en cualquier lado. Lo ponías de 9 y jugaba de 9. Sí, bueno. Y tenía los movimientos del 9. No, está bien. Por eso yo defiendo muchas veces y aprovecho para mandarle un saludo porque esta semana cumplió años Carlos Meilán, expresidente de la agrupación José Amalfitani. El miércoles fue el cumpleaños y bueno, y hoy le mandé un mensajito porque cada vez entiendo más que no siempre se cambia para bien. Y en la época que él manejaba el fútbol amateur, que la fábrica... Era un tallercito la fábrica, pero tenía iguales o mejores resultados que ahora. Pero tenía maestros abajo que fueron sacando jugadores de la talla de un Bacedas, de un Flores, de un Asad, y de tantos otros, de un Cardoso, de un Gómez, Negro Gómez, que fueron campeones del mundo, ¿no? De un Tito Pompey, de un Patricio Camps. ¿Y cómo salían eso? Porque había gente que realmente sabía. Y ahí es donde yo hago eje en que yo le hubiese dado una oportunidad en Vélez para que vuelva a Ventrón. ¿Por qué? Porque tenía lo que pocos tienen, la habilidad que pocos tienen, para ver que un jugador que por ahí es delantero, y casos concretos que demuestran, ¿no? El caso de Turo Flores, el caso de Pellegrino, de ver que un muchacho que está jugando de delantero es defensor, y uno que está jugando de defensor es delantero, y buscarle, como en una oportunidad, cuando yo, y lo voy a mandar en cana, porque fue Héctor Ventrón, que me dijo, yo decía, es una barbaridad que Vélez pague $2 millones por un jugador de la edad de Mancuello.
y me dijo, no es una barbaridad, vos estás invirtiendo $2 millones en un jugador que te está rindiendo actualmente en el mediocampo, en el puesto que cumple, pero que cuando no te rinda más ahí, tenés que pensar en cambiarle unos conceptos y pasarlo de defensor. Y ahí sí que nos vamos poniendo de acuerdo que un jugador por ahí hay que encontrarle el puesto. Y quizás sea así. Quizás nos sorprendió a todos lo de Pellegrini, porque cuando Pellegrini queda como número 4, que pasa, según el técnico, hasta él mismo se fue a jugar de 4 cuando lo echan a Lagos, sin que nadie se lo diga, él pasó a ocupar esa posición de 4, lo cual me hace ver en las especulaciones para el partido con Racing que Pellegrini va a estar, para mí va a estar Pellegrini en el equipo titular, y van a prescindir de algún otro jugador que viene jugando bien, pero como Machuca o como Galván van a prescindir de alguien, pero Pellegrini va a estar, después lo vamos a hablar cuando hablemos del partido de Racing. Los que estábamos en la cancha todos coincidíamos en que no quiere gastar el cambio ahora, va a esperar al entretiempo. En el entretiempo, que no hay ventana, aprovecha y lo pone a Jano Gordon. Y no lo puso a Jano Gordon en el entretiempo. Y Pellegrini siguió de 4. Y Pellegrini, para mí, jugó el mejor partido desde que está en Vélez. Y en una posición que no es la de él. Y a lo mejor, como vos decís, la encontraron en el puesto. Claro. Lo que pasa es que con tan mala suerte, es un muchacho que tiene mala suerte en Vélez seguramente, porque ya está por volver Joaquín García, Jano Gordon se asentó como número 4, el caso de Lagos es distinto, Lagos todavía no se adapta, es evidente que cuando tiene la oportunidad la desaprovecha con infantilismos como el del otro día, ¿no? Dos full que son, que no sé, se habló mucho del árbitro, Falcón Pérez es un tipo que no me gusta, que tiene antecedentes, pero no me gusta tampoco ir con preconceptos a la cancha. Amonestó a un montón de jugadores en el primer tiempo de Vélez, pero después le perdonó la vida, le perdonó de sacarle la roja a algún jugador de Vélez también, a más de uno. Sí, sí. Entonces, yo qué sé, puede ser que sea lo que vos decís, que le están encontrando un puesto, lástima que en un puesto que ya también está superpoblado, ¿no? Bueno, pero no solo te puede servir ahí. Un tipo que es versátil así, futbolísticamente. Te lo hablo. Yo jugué prácticamente profesional muy poco. Digo profesional cuando estando en un club. Pero jugué al fútbol y mucho. O sea que jugué toda la vida al fútbol. Y yo fui un tipo versátil. Jugaba de 3, de 4, de 8, de 9, no, de 9 no, de 10, de 6, había puestos que no los podía jugar, de 9 no jugaba nunca, porque no era para mí. No me adaptaba a 9, pero me adaptaba a todos los juegos. Yo jugaba en todos lados, cuando éramos 12 era suplente. Ajá. ¿Por qué? Porque jugaba en todos lados. Y en todos lados no desentonaba. Era un jugador de 6 puntos, ponele. Entonces, el fútbol te hace eso. Te logra que vos seas así, que te vayas haciendo versátil. Y por ahí encontrás, donde vos te sentís mejor, encontrás tu puesto. Vos me decís, yo me voy a... ¿Sabés de quién me acuerdo? De un 8 que tenía Vélez. Luis se llamaba, y creo que era sanjuanino, Luis Recupero. Luis Recupero. El rubio que vino de Chacarita. Sí. ¿Vino de Chacarita o fue a Chacarita? No. Ay, me pusiste en una duda ahora. Yo creo que vino de Chacarita. No sé. O fue a Chacarita, Fue a pues salió Chacarita. campeón con Chacarita Con después. Chacarita, sí. Claro. En 69. Claro. Luis Recupero fue un tipo así, cuando empezó a jugar en Velera, era un burrito, y después se fue asentando. Y fue un perrito que te marcaba, y se destacó. Y después fue a Chacarita y salió campeón con Chacarita, en el famoso equipo del 68-69. 69, claro. 69. Claro, con Franco Frasoldati, con Petrocelli, Vargas. Ángel Hugo Vargas. Ángel Hugo Vargas, jugadorazo. Mi amigo. Ajá.
Se perdió el otro día. Franco Frasoldati. Pobrecita, o sea, Frasoldati. Saltaba con Frasoldati y te partían al medio. El otro día, hablando de esas épocas, García vino al Círculo de Periodistas Deportivos en un evento que se hizo, que fue la Feria del Libro, la tercera Feria del Libro. Vino Carrascosa, Jorge Carrascosa. Pero porque había un homenaje, una recordación a la época de Menotti y al huracán de Menotti, y vino Carrascosa, pero cuando iba a empezar la charla se levantó y se fue, porque a él no le gusta hablar ni estar frente al público. No quiso quedarse tampoco como oyente, dijo que le iban a preguntar algo seguramente y prefirió irse, pero no lo reconocí. Los años pasan para todos, ¿no? Pero no lo había reconocido al principio. Qué jugador, sí. Gran marcador de punta. Un gran marcador de punta, Jorge Carrascosa. Nos fuimos de tema, pero nos llevó Pellegrini a esto. A cómo un jugador puede adaptarse a diferentes funciones. Y bueno, claro. y lo demostró. Extraordinario, dijo el técnico en la conferencia de prensa. Fue maravilloso, extraordinario. Dijo 2 calificativos que no son habituales en él. Y le salió de adentro, se ve que le salió de adentro expresarse, y por eso yo creo que siguiendo algunos de los lineamientos del amigo Manu Chasco, que fue el otro día fue criticado en la cancha de Huracán, pero siguiendo, yo creo que va a estar en el equipo. Yo creo que el técnico ya lo tiene en la cabeza, el equipo. Los que no lo tenemos somos nosotros, que tenemos duda. Él seguramente lo tiene, pero bueno, yo creo que va a estar por la manera en que juega Racing, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar después. Y el resto del equipo, García, ¿qué imagen le dejó el viernes? Que Vélez es un equipo difícil. Es un equipo... Yo creo que más fútbol tenía el Vélez de Quinteros. Mucho más fútbol. Sí, puede ser. Mucho más fútbol que este. Pero el fútbol de Quintero era un poco endeble. Y nunca hizo recambio. Yo no me acuerdo de algún partido en que Quintero haya hecho tantos cambios como ahora, ¿no? Como este partido del viernes. Y hubo muchos cambios. Y el equipo no sintió esos cambios. Lo dice el técnico también en la conferencia de prensa. No sintió los cambios defensivos que viene padeciendo últimamente, que no padeciendo porque no es por lesión, viene cambiando circunstancialmente jugadores y no se resiente el trabajo defensivo de Vélez, punto tal que cuántos partidos llevamos sin que nos hagan goles, ¿no? Sí, pero te digo, a Vélez va a ser muy difícil ganarle. Ajá. Vos decías que al Vélez de Quintero le veías más fútbol. Sí, totalmente. Ajá. Te entraba por la derecha, te entraba por la izquierda. El 9 de Mariette se movía para todos lados. Las escaladas del 3 de la selección con Thiago Fernández y el fútbol y de ahí salía con Aquino, los pelotazos de Aquino. Vélez llegaba al área rival con una facilidad asombrosa. Sí, ese equipo. Sí, es cierto. Y después no lo vimos más eso. Cuando Vélez salía de contra, los contragolpes, parecía que estaban instruidos para que sean picantes, porque picaba Piscini y era una locomotora, ahora pica Piscini y lo miramos. Ajá. Y es el mismo Piscini. Sí. Hablando del 3 de la selección, sí. Me gustaron mucho unas declaraciones que hizo del momento en cuando llegó a Vélez. Y haberse acordado, no tenía por qué hacerlo, porque no es un tipo de Vélez, evidentemente no nació en Vélez, claro, pero de haberse acordado del Gallego Méndez. Realmente me gustaron esas declaraciones porque se ve que dejó algo el Gallego, ¿no? Que dejó alguna cuenta pendiente que alguna vez Vélez quizá tenga que saldar. Pero bueno, se acordó de lo que le decían cuando llegaron con Brian Romero a Vélez, lo que le decía Baceda, lo que le decían los dirigentes de entonces, que Vélez estaba pasando por un mal momento, pero que era un grande que iba a salir y que
iba a sentirse a gusto en Vélez. Y hoy se está sintiendo a gusto, a punto tal, el otro día festejó el cumpleaños de su hija, y le hicieron unas tarjetas con la nena con la camiseta de Vélez en todos lados. Se ve que está cómodo en Vélez, y se nota eso también, ¿no? Que este plantel está cómodo donde está, y está empezando a entender, más allá de que yo siga manteniendo mi opinión, que no va a cambiar sobre lo personal, profesionalmente creo que están interpretando las ideas del técnico. A mí no me van a escuchar decir que es un técnico que trabaja, porque yo creo que todos los técnicos trabajan, ¿no? O vamos a pensar que Sebastián Domínguez es tan tarado de venir a perder todos los partidos a Vélez. El tipo trabajaba para ganar, y quizá trabajaba bien, porque lo dicen los mismos jugadores que trabajaban bien, pero no se dieron los resultados, cosa que puede pasar en el fútbol, esto es fútbol. Y bueno, pero evidentemente este grupo está entendiendo el mensaje del cuerpo técnico, ¿no? Y bueno, vos fijate que más allá, insisto, que siga pensando lo que pienso de él como persona, es pícaro, porque te das cuenta que llegó a ver, lo primero que habló fue de Bianchi. Lo primero que hizo traer a Insúa al cuerpo sumar a Insúa a su cuerpo técnico. He dicho, después me pongo a pensar, ¿quién pagará las multas? ¿Las pagará Vélez o las pagará él? Supongo que se las descontarán del sueldo, no quiero pensar eso. Pero bueno, le corté, García, que me estaba hablando de este Vélez que vio el viernes, qué le pareció, y no sé si le corté justito. No, yo coincido con vos. Es un Vélez que no luce, no veo grandes trepadas, tanto en ataque o en contragolpe. No sé, el Vélez de Quintero salía por las dos puntas y llegaba. No sé. Mire, García, quise subir el chat y se me disparó el volumen. Bueno, sí. Bien. Bueno, yo te perdono cualquier cosa. Bueno, sigue, García. Por algo, José, el tipo que te pone las medias cambiadas para jugar. Sí, el otro día me lo recordaron en la cancha, el señor Chasco. ¿Qué te digo? Eso, lo que usted dice, que yo me pongo primero las medias, primero los botines y después las medias. Claro. Bueno, qué sé yo qué va a pasar con Vélez. Pero yo le tengo confianza, porque a mí no me entra en la cabeza por qué Vélez trajo a los dos de River, que son para mí dos jugadorazos, y River se lo sacó de encima. Soñaba con Maher Carrizo. Bueno, no sé, ayer lo decía el vicepresidente Augusto Costa en Sábado Vélez, que no todos los mercados de pases son iguales, ¿no? Y no siempre tenés las mismas oportunidades. Y Vélez tuvo una oportunidad porque River decidió, cosa que no se esperaba, River decidió prescindir de dos jugadores que se sabía que en Vélez podían rendir. Y bueno, Aliendro ya era querido, había sonado en varios mercados de pases, y más, recordamos lo que dijo Bacedas en una oportunidad, que le avisó creo que fue para el día de Nochebuena, que se iba a River porque su sueño era jugar en River, y le había llegado una oferta de River, que le pidió disculpas, porque Vélez se había contactado primero, pero que iba a optar por River porque era el sueño de su vida, jugar en River. Pero Vélez ya lo había visto, es un jugador, yo siempre le dije, y lo dije acá antes de que llegara, si vemos al Aliendro de Colón, bienvenido sea, y estamos viendo al Aliendro de Colón, o mejor, o con la experiencia de haber pasado por un grande como River, ¿no? Exactamente. Pero bueno, eso es importante, y en el caso de Lanzini, a mí la verdad que me sorprendió Lanzini, ¿no? Porque yo lo tenía por lo que es, un jugador un jugador creativo, lo he visto en Rosario y lo he visto en Parque Patricios, tirarse a los pies también como si fuese el sacrificio de este Lanzini. La verdad que me sorprende, y me gusta, ¿no? Me gusta que sea así porque creo que eso favorece al equipo, y creo que sí, que han llegado, así como dijimos
que el mercado anterior había sido desastroso, este mercado de pases, la verdad que la han pegado, ¿no? Sí. Ahora no sé si fue una idea del técnico, nunca lo vamos a saber. Yo creo que sí, no te lo van Augusto Costa también habló de eso, que el trabajo de la Secretaría Técnica, yo creo que nunca te lo van a decir, porque se presta a que le contrapreguntes, y entonces ¿para qué lo tenemos a la Secretaría Técnica? Yo creo que esto fue un trabajo más allá de que vas a escuchar el verso de los scouting, de esto que lo otro, fue un trabajo del cuerpo técnico, y los jugadores los pidió el cuerpo técnico. Y bueno, está bien, ¿no? En este caso, si son para el bien de Vélez, yo creo que los jugadores los tiene que elegir la comisión directiva, porque los técnicos después se te van. Por ahí asesorado por el técnico que tenés, pero la decisión final de la comisión directiva si realmente sirve. Porque después los técnicos se te van y te dejan los clavos. ¿O no? Vos fijate, nosotros cuando se fue Domínguez dijimos nos dejó al clavo de Galván, y ahora Galván se ha recuperado. Sí. Y demostró que no era tan clavo. Bueno, suele pasar, el fútbol no es una ciencia exacta, por lo tanto te podés equivocar como cualquiera en el mercado de pases. Lo que hemos criticado era que cuando estaban de la vereda de enfrente decían tenemos que hacer nosotros el mercado, y entraron y hicieron mercado de pases desastrosos. Les puede pasar a cualquiera. Mañana vamos nosotros dos, nos dicen, bueno, ustedes dos manejan el fútbol de Vélez, y podemos pensar que un jugador es bueno y viene a Vélez y hace sapo. ¿Cuántas veces pasó? Sí, eso, ya que es así. Pero yo veía del otro lado, no sé cómo decirlo, la persona con la cual hablaba, no te digo que es casi un familiar, pero como si lo fuera, un tipo que es de River, y en la cabeza de él no le entraba que Mae Carrizo no quisiera ir a River. Ajá. Porque él te decía, pero ¿cómo? Sí, pero yo no creo que no pasó por ahí, evidentemente. Somos River nosotros. Está bien. ¿Cómo no va a querer venir? Está bien, pero no pasó por ahí. ¿Qué tiene en la cabeza? Pero lo de Aliendro y lo de Lanzini no pasó por Mar Carrizo. No. Si no te lo hubiese dado River. Pero está bien, sí. Lo de Mar Carrizo ya le va a aflojar, va a venir, lo van a convencer. Y no lo convenció en un carajo. No, porque Mar Carrizo es un pibe que piensa y sabe que su futuro va a estar en Europa y sabe que lo va a tener el futuro. Mar Carrizo ya está, ahora va a ir al sub-20, pero en realidad él tiene posibilidades muy ciertas de ser convocado por Scaloni, yo creo que después del Mundial quizá, pero para el seleccionado mayor. Él sabe que está para eso y él sabe dónde tiene que ir. Yo creo que es un pibe que no se deja llevar ni siquiera por los representantes, que ese es otro tema que ayer se tocó en la charla esa con Augusto Costa y me pareció positiva. Yo creo que en algún momento, no con palabras, con hechos lo tienen que demostrar. El fútbol argentino tiene que tomar medidas con relación a esto. Y Vélez, quizá por los golpes, los errores cometidos, está empezando a entender, y esta semana hubo más allá de que se anunciaron 2, hubo 3 renovaciones de contratos, y eso es importante, sobre todo con los pibes, ¿no? Sí. Bueno, antes de ir a la tanda, le mandamos un saludo a Darío Giuliano, a María de Carmen Vera, a Luis Fortinero, a Pichu Fernández, a José Rendler, a Francisco Graciani, a Claudia Patricia Aldava, que ¿por qué no va a comprarle una bombilla? Que me pide a mí que le vaya a comprar una bombilla, García. A Vicente Mendoza, Pichu Fernández, que estoy repitiendo algunos, a Carlitos López, a ver, sí, Luis Macetti, Mariano González, Carlos Marcelo Fontana, a Luis Fortinero, a ver, por ahí repito alguno, a Alejandro Idoria, al querido amigo Ido. Dice García, Walter, muy buenas tardes, en la repetición los escucho, estamos de paseo con Charito. Mirá, están paseando, pero no los olvido ni de compartirlos en los grupos de WhatsApp de Vélez. Un abrazo grande. Y al amigo Néstor Blach, que está en todos los programas, ahí nos cruzamos con Néstor Blach, que ya lo saludamos la semana pasada por el cumpleaños, y bueno, y hoy no está en el chat, y le quiero mandar también un especial saludo a Juan José Santizo,
que está con su hija Mavi en el Sanatorio Los Arcos, está con unas nanas, Mavi, así que bueno, desde ya le deseamos una pronta recuperación y esperemos que mañana pasado ya pueda volver a su casa y seguir la vida normal. Así que gran abrazo para todos. Bueno, ¿qué le parece, García, si vendemos? Y después le propongo un jueguito. En el partido con Huracán, y ojo, esto que no se entienda como que es una crítica al cuerpo técnico, muy por el contrario, lo dijo bien. Yo creo que no entendió la pregunta en la conferencia de prensa del técnico, porque no estaría al tanto de este dato. Ayer, el viernes, se cumplieron casi 18.000 días, desde más precisamente el 3 de octubre del año 76, que Vélez no entraba a la cancha con un 11 en el que ninguno de sus jugadores titulares fuese nacido en el club. Y le propongo hacer un jueguito y recordar aquel equipo y ver si usted se acuerda. Yo me fui acordando de todos menos de uno, cómo llegar, porque en esa época yo tenía el privilegio de los sábados al mediodía, se juntaban en el negocio de mi viejo y mi tío, se juntaban Eusebio Feliciano Álvarez, que era el hombre encargado de la AFA y que tenía muy cercano el mercado de pases porque lo manejaba con el Consejo de Fútbol, José Zambataro, que en esa época ya era dirigente de Vélez en aquella comisión que lideraba primero Domingo Trimarco y después Osvaldo Guerrero, y Tino Guitián, Tino no, me vino Manolo Guitián, pariente de Tino, que era socio de José Zambataro en el Corralón, y bueno, se hablaba de fútbol y conocíamos algunas cosas que hoy nos servirían para tener un montón de primicias, porque conocíamos lo de algunos jugadores que estuvieron escondidos durante varios días en la casa de Eusebio Álvarez, que eran Roldán, Luna, Meglio, eran jugadores que a Roldán se lo quería llevar Racing y a Luna lo quería todo el mundo. Y voy a apelar a su memoria, García, a ver si usted recuerda algo de Sergio Oscar Luna, un número 10 de Vélez que tuvo poquito paso por Vélez y no fue demasiado exitoso, pero a ver el fetiche de qué técnico muy importante para aquella época había sido y qué pasó en alguna historia con Maradona. Vendemos y después volvemos. No te vayas, en un ratito más, Voces Velezanas. Procesadora del Carmen, lavadero integral de jeans, teñidos y trabajos con láser. Nos encontrás en José Enrique Rodó, 5752, o podés llamarnos al 4635-2502 o al 4635-1632. ¿Lo agendaste? José Enrique Rodó, 5752, teléfonos 4635-2502 o 4635-1632. Procesadora del Carmen. Detercop. Detergente, lavandina, cloro, shampoo para autos, silicona, perfumes, los mejores productos a los mejores precios para todo tipo de limpieza. Detercop. Remedios 4848. Nuestro teléfono 4683-1843. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 16 y los sábados de 9 a 14 horas. También podés hacernos tu pedido por WhatsApp al 1556 23 0411. Detercop. Confitería, panadería y roticería La Sudamérica. Servicio de lunch, masas, postres, pan artesanal. La Sudamérica, Avenida Rivadavia 4020, Almagro. Panadería La Sudamérica @gmail.com. Teléfono 4958-1335. ¿Estás buscando concretar una de las inversiones más importantes de tu vida? Si es así,
no dudes en contactarnos. Somos Gentile Inmuebles, una inmobiliaria con más de 20 años en el mercado. Nos caracteriza nuestra cordial atención personalizada, acompañando a nuestros clientes desde el comienzo hasta el fin de cada operación, generando confianza y brindando seguridad. Gentile Inmuebles. Podés visitar nuestro sitio web www.gentileinmuebles.com, llamarnos al 75256000 o mandarnos un WhatsApp al 11 59 06 29 13. Gentile Inmuebles. Atención restaurantes y bares. No tires el aceite vegetal. Cuida el medio ambiente y no permitas que se tapen las cañerías. ¿Cómo? Sodir SRL te ofrece la solución. Somos una empresa líder en recolección de aceite vegetal en la República Argentina, dirigida por su fundador, Carlos Bellota. Llámanos. Diego te espera en el 15 60 18 16 60 y Adrián en el 15 50 08 5739. Sodir SRL, líder en recolección de aceite vegetal. Prevenir, consultorios médicos, pediatría, neumonología, cardiología, diabetología. Te aplicamos la vacuna antigripal Istivac 4, la más completa porque te protege de la gripe A y B, con un 40% de descuento para hinchas de Vélez. También hay descuentos especiales para fortineros en consultas médicas y otras vacunas. Prevenir, consultorios médicos, Gran Canaria, 1147, Quilmes. Reserva tu turno llamando al 11 60 64 34 70 o por WhatsApp al 11 67 88 0957. Atendemos prepagas y obras sociales. Prevenir, consultorios médicos. ¿Querés ser periodista deportivo? Inscribite hoy mismo en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Más de 60 años formando a los mejores profesionales. Hacé la preinscripción online en la página web de la escuela www.escuelacirculo.com.ar. Vamos a volver a dar la vuelta en el barrio de Liniers. Bueno, seguimos. García, vamos al jueguito. ¿Qué le parece? Se habló mucho, digo, de esto, porque 17.874 días sin que se repitiera esto de un equipo sin ningún chico de inferiores. Está bien lo que dice Néstor Blas. Es más, se lo dije antes del partido al amigo Mario Raca, que estábamos chateando, y le digo, bueno, hasta por ahí nomás, porque dentro de la formación inicial, sin jugadores surgidos de las divisiones inferiores de Vélez, porque en el fútbol infantil de Vélez jugó Lanzini. Sí. Entonces, lo podemos contar por ahí. Pero bueno, esto se remonta a un partido que se jugó el 3 de octubre del año 76, que terminó 1-1, por la quinta fecha del Campeonato Nacional del 76. Los dos equipos jugaban en la zona C, y Vélez formó con Varela, Barreiro, Olmedo, Cardone y Gaitán, Quinteros, Rodríguez y Santillán, Dominé, Roldán y Meglio. En el segundo tiempo, ahí sí, ya entraron chicos de inferiores, pero hablábamos del inicio del partido. Ahí sí ya entraron chicos de inferiores, porque entró Hugo Yerbasi, que reemplazó a Santillán, y José Antonio Castro, el Pepe Castro, que reemplazó a Meglio. Yo le propongo, García, a ver si se acuerda. Yo le voy nombrando uno por uno los jugadores, y a ver si se acuerda de dónde vinieron, o de dónde eran, alguna referencia de esos jugadores. El arquero, uno de los arqueros que siempre el hincha de Vélez recordaba cuando hablaba de malos arqueros de Vélez, era José Luis Varela. ¿Se acuerda? No, mucho. Bueno, era un salteño que había jugado en Central Norte de Salta y después pasó a Vélez llega de Gimnasia Esgrima de Jujuy. Pastor Osvaldo Barreiro, ese sí se acuerda.
estaba viviendo en Mar del Plata últimamente. Vive. No sé si vive todavía, pero estaba viviendo en Mar del Plata con un look tan extravagante como siempre tuvo. Pelo largo, rubio, una cara... Una vez lo encontré Sí. en el tren Sí, con sobre todo y desnudo. sí, Se había jugado todo. había jugado toda la Sí, ropa. tenía eso. Era un rosarino que, ¿de dónde llegó a Vélez? Llegó de un club grande de la capital, de la AFA. No solo eso. No, después fue a Newell's Old Boys. Llegó de Racing. Este no creo que se acuerde tanto, yo soy un flaco alto. Miguel Armando Olmedo. Olmedo, ¿no? ¿De qué jugaba? De número 6. No me acuerdo. Flaco Olmedo vino de Instituto de Córdoba. Con alguien que le voy a nombrar ahora, que también vino. No, pero primero vamos a nombrar... el número 2 jugó en ese partido. ¿Era 2 o 6? Era marcado central. Horacio Ricardo Cardone. Cardone. Sí. Era, Nació en Lomas de Zamora. no era 3. No, era 6. Algún partido creo que habrá jugado de 3. En aquella época jugaba el Pepe Ovide también. De Universidad de Chile vino. Gaitán, que era el que realmente yo no lo tenía, no pude conseguir datos tampoco de él. Me ayudó Esteban Beckerman con su libro Diccionario Fortinero. Raúl Omar Gaitán se llamaba. Nació en La Calera, Córdoba, y vino igual que Olmedo de Instituto de Córdoba. Este yo no lo tenía. ¿Vos sí? Sí, Gaitán. ¿Sí? Yo no me acordaba de Gaitán tanto. En el medio jugaron, bueno, fácil. Armando Ignacio Quinteros. ¿De dónde vino? De Tucumán. Atlético Tucumán, perfecto, tucumano. Igual que el que jugó por la izquierda, que era Manuel Horacio Santillán. No llegaron los dos juntos a Vélez. Venía como la estrellita Santillán y el relleno Quinteros. Uno era el sordo, el otro. Y rindió, no mudo más que sordo. Y rindió más que, si hablas más cerca del micrófono, ya ahí no se escucha nada. Y rindió mucho más Quintero que Santillán, Sí. que después fue a San Lorenzo Quinteros. Y de centro half, como era en aquella época, jugaba Aldo Fernando Rodríguez, Pichón, Pichón. de Atlanta. Bien. No, ¿sabés que no? Bien. Se inició en Atlanta, pero no vino de Atlanta. Yo creo que venía de Atlanta. No, vino de Independiente. Independiente, tenés razón. Claro. ¿Y Pasó qué tenía muy cerca de su casa, Pichón? Una pizzería. Una pizzería. Enfrente de Berlanga. De la misma vereda que el Café Martínez ahora, Sí. pero en la otra cuadra, en la otra Claro, manzana, la otra manzana. para el lado de su casa, García, para el lado de Sí. Escalada. Ahí en Alberdi Miraya tenía una pizzería que se llamaba algo de Pichón era. El Rincón de Pichón, no me acuerdo cómo. Ese jugaba bien, ¿eh? Ese jugaba bien, era muy buen jugador. Un 5 de pelo largo, morocho, Miguel Colombati, otro gran jugador de Vélez, me decía, ustedes hablan de Baloy siempre cuando jugaban Morón. Dice, porque es un 5 de pelo largo, morocho, y todo el mundo habla de él. No sé por qué lo decía, porque decía que los 5 morochos y de pelo largo eran catalogados por el periodismo como buenos jugadores. Y bueno, pero Pichón era un muy buen jugador. Bueno, no me acordaba de dónde llegó, pero también tuvo una destacada trayectoria. Victoriano Dominé. Un derecho. Sí. ¿Jugaba él o jugaba Rosselli en esa época? Luis Rosselli también en esa época. Claro, con sus bigotes, claro. Victoriano Dominé, ¿sabe de dónde llegó, García? De Atlético Tucumán. Sí. Sí, señor. Bueno, el cordobés de San Francisco, Pedro Mar Roldán, que usted lo enfrentó, García. Y se acordó de su familia también. Él se acordó. Ajá, porque lo bajó de una murra. ¿Y qué te parece? Te pisaba la pelota y te hacía pasar derecho. Ajá. ¿Y? Y así le fue. Patadita, rascadita de García. Sí, me dijo, ¿y vos sos de Vélez? Y sí, eso no me impide que pueda pegarle. Dios mío, bueno. Bueno, ¿y de dónde llegó? Pues es que... tiene una historia muy particular, Roldán. Él, ¿Cómo? Roldán, 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 Roldán
porque jugó en Junior, un equipo de Córdoba, que se lo prestó a otro equipo de Córdoba para jugar un nacional. ¿Vos te acordás quién era el otro de Córdoba? No. Belgrano. Y Roldán llegó como suplente de un jugador que después estuvo en Vélez, de un número 9 que estuvo en Vélez, y que la hinchada le recordaba al entonces presidente José Ramón Feijó, Acerrina Serrán, trajiste a Tardivo y a Magán. Allá Magán. Manuel Rosendo Magán. Bueno, el 9 titular de Belgrano para ese campeonato era Manuel Rosendo Magán, que venía con todo el trabajo de marketing de haber sido el jugador de Independiente, el goleador de Independiente, el sucesor de Artime, le decían algunos. Y sin embargo, Pedro Mar Roldán hizo 14 goles en 10 goles en 14 partidos. Y se ganó la titularidad, y ahí lo trae Vélez, que Vélez lo compra en 1.300.000 pesos. Gran compra, en aquella época esa plata era plata. Obviamente, si lo comparamos con lo de ahora, no era tanto, pero era un pase importante, y Vélez apostó por él, y bueno, y así le fue bastante bien. Y el otro era Juan Raúl Meglio, Un izquierdo. entrerriano. Me contó Cabañaro hace poco que está radicado, no sé si es en Mendoza, él es entrerriano, de Paraná, pero le hicieron un homenaje hace unos años en Paraná, recordando su trayectoria de Consejo Deliberante de Paraná, y que hizo muy buenos negocios fuera del fútbol, y bueno, está viviendo una muy buena vida. Meglio llegó junto a Sergio Oscar Luna, que te decía recién, y la característica que te la contaba, que esto yo no me acordaba tampoco, esto uno buceando un poquito en las redes va logrando información, y en el Sergio Oscar Luna era un 10 que vino a Vélez con una chapa bárbara, era la promesa del momento. Yo cuando lo escuchaba hablar a Eusebio Álvarez, digo, este es más que Maradona, y tuvo una relación con Maradona, porque el Flaco Menotti también, que lo tenía como su jugador fetiche, lo convocó para el Sudamericano Sub-20 de 1977, y compartieron equipo Maradona y Luna, y la camiseta 10 la llevó Luna, y Maradona era el 9, que después la camiseta icónica con el número 10 es la de Maradona, hasta que llegó Messi. Y bueno, Maradona tuvo que resignar en ese campeonato la número 10 a manos de Sergio Luna, que era era el jugador en esa época, ya creo que era jugador de Vélez. Pero Sí. yo no entiendo qué pasó con Luna, porque Luna no llegó a nada. No, después desapareció. Tenía un físico que no lo ayudaba mucho, no era muy tiernito, muy flaquito, no era un pibe, un 10 formado. Me parece, yo que sé. Pero hubo muchos jugadores sí. con ese problema en Vélez, con una formación. Yo me acuerdo siempre de Bonano. ¿Vos te acordás de Bonano? No, me acuerdo de Bonano, el arquero de River. Bueno, como el arquero de River. Bonano jugaba todos los campeonatos juveniles, los sudamericanos, todos los juveniles. Era de la selección argentina. Y jugaba bien en la selección. Volvía a Vélez, Bonano, todo el mundo lo esperábamos a Bonano. Jugaba un ¿En partido. Vélez? Ah, no me acuerdo para nada. Jugaba un partido, 2, y desaparecía. Ajá. Mira. Bonano. Bueno, como ya dije, ese partido se jugó en el Amalfitani. A los 17 minutos del primer tiempo, Raúl Agüero abrió la cuenta para Central, y un minuto antes del final empató Pedro Mar Roldán. Como también dije, entraron Hugo Yerbasi por Santillán y José Antonio Castro por Meglio. ¿Quién era el técnico de Vélez, García? Año 76, antes de Cabañaro. Un técnico que trajo Héctor Gaudio a Vélez. San Filipo. Sí, señor.
Sí, señor. José Francisco Sanfilippo, que estuvo ese año nada más, con muy buenos resultados, y después tampoco tuvo más actuaciones como técnico, ¿no? Yo creo que no. Desapareció de Vélez. Sí. Bueno, y insisto, no es una crítica esto de que pasaron casi 50 años sin... porque es circunstancial. Es evidente que si no hubiese estado el partido con Racing, en ese partido con Huracán hubiesen sido titulares. Por lo menos Maher Carrizo seguro, y algún otro también, y yo qué sé, algún otro seguro que hubiese entrado de titular, pero hubiese habido chicos nacidos en el club en ese equipo. Fue algo circunstancial, el técnico prefirió guardar a los jugadores, que yo le decía antes del partido, le decía a Manu Chasco, yo no sé por qué no lo puso al arquero, al colombiano, ¿no? Un partido con Huracán era un partido para darle descanso a Marchiori, sobre todo sabiendo que Marchiori había sentido un golpe, no había terminado bien el partido en la cancha de Central con Central Córdoba de Santiago del Estero. Y bueno, y después pasó lo que pasó, y tuvo que debutar Álvaro Montero, y lo hizo bastante bien, ¿no? Sí. Con una tajada, sí, importante. Bueno, vamos a vender y después volvemos con algo. No dijimos nada del resto de los deportes que tanto le gustan a usted, García, y después otro jueguito del recuerdo, breve, cortito. En ese año 79 pasó un hecho, 76, pasó un hecho en el inicio del campeonato que nos hizo ir a jugar algo que hasta hace poquito tiempo también era histórico y no estábamos acostumbrados, sobre todo en los 90, nos hizo ir a jugar por el descenso. Pasó un hecho lamentable que muchos se lo achacaron, ya prescribió, ¿no? Ni vale la pena recordarlo a quién le echaron la culpa. Le echaron la culpa a alguien que seguramente jamás jugaría el truco con usted, García, pero ¿se acuerda de lo que estoy hablando? No de la persona, ni la nombremos porque no tiene nada que ver, nunca hubo pruebas, pero algunos dicen que era porque recién asumía una nueva comisión directiva y la quisieron comprometer con un hecho. ¿Usted se acuerda qué pasó en la primera fecha del campeonato del 76, de ese año, que Vélez jugó sin ninguno de inferiores en el club? Ya se va a acordar, García. Mientras, vamos a la tanda y vendemos un poquito. Un día como hoy, 14 de septiembre, pero de 1884, se utilizó por primera vez la anestesia local. El cirujano vienés Karl Kohler empleó por primera vez la anestesia para intervenir quirúrgicamente el ojo de un paciente. El descubrimiento se extendió con rapidez y a los pocos meses permitió la realización de más de 350 operaciones. Es la hora 19, 3 minutos. Desde Caseros, partidos de 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 1600 Armonía. Procesadora del Carmen. Lavadero integral de jeans, teñidos y trabajos con láser. Nos encontrás en José Enrique Rodó, 5752. O podés llamarnos al 4635-2502 o al 4635-1632. ¿Lo agendaste? José Enrique Rodó, 5752, teléfonos 4635-2502 o 4635-1632. Procesadora del Carmen. Detercop. Detergente, lavandina, cloro, shampoo para autos, silicona, perfumes, los mejores productos a los mejores precios para todo tipo de limpieza. Detercop. Remedios 4848. Nuestro teléfono 4683-1843. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 16 y los sábados de 9 a 14 horas. También podés hacernos tu pedido por WhatsApp al 1556 23 0411. Detercop. Confitería, panadería y roticería La Sudamérica.
Servicio de lunch, masas, postres, pan artesanal. La Sudamérica, Avenida Rivadavia 4020, Almagro. Panadería La Sudamérica @gmail.com. Teléfono 4958-1335. ¿Estás buscando concretar una de las inversiones más importantes de tu vida? Si es así, no dudes en contactarnos. Somos Gentile Inmuebles, una inmobiliaria con más de 20 años en el mercado. Nos caracteriza nuestra cordial atención personalizada, acompañando a nuestros clientes desde el comienzo hasta el fin de cada operación, generando confianza y brindando seguridad. Gentile Inmuebles. Podés visitar nuestro sitio web www.gentileinmuebles.com, llamarnos al 7525-6000 o mandarnos un WhatsApp al 11 59 06 29 13. Gentile Inmuebles. Atención restaurantes y bares. No tires el aceite vegetal. Cuida el medio ambiente y no permitas que se tapen las cañerías. ¿Cómo? Sodir SRL te ofrece la solución. Somos una empresa líder en recolección de aceite vegetal en la República Argentina, dirigida por su fundador, Carlos Bellota. Llámanos. Diego te espera en el 1560 18 16 60 y Adrián en el 1550 08 5739. Sodir SRL, líder en recolección de aceite vegetal. Prevenir consultorios médicos, pediatría, neumonología, cardiología, diabetología. Te aplicamos la vacuna antigripal Istivac 4, la más completa porque te protege de la gripe A y B, con un 40% de descuento para hinchas de Vélez. También hay descuentos especiales para fortineros en consultas médicas y otras vacunas. Prevenir consultorios médicos, Gran Canaria, 1147, Quilmes. Reserva tu turno llamando al 11 60 64 34 70 o por WhatsApp al 11 67 88 0957. Atendemos prepagas y obras sociales. Prevenir consultorios médicos. ¿Querés ser periodista deportivo? Inscribite hoy mismo en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Más de 60 años formando a los mejores profesionales. Hacé la preinscripción online en la página web de la escuela www.escuelacirculo.com.ar. Vamos a volver a dar la vuelta en el barrio de Liniers. Seguimos con Voces Velezanas, un programa hecho por y para hinchas de Vélez. Bueno, seguimos y vamos a cerrar este espacio color sepia, García. Color sepia. Color sepia. Por el recuerdo. Por el recuerdo, sí. Yo creo que usted por ahí no fue a la cancha ese día, porque era el día de su cumpleaños, en 1976. ¿Cuántos años cumplía en el 76? Nací en el 45. Ay, qué fácil. Mi vieja decía, soy del 29. 45, 31 años. 31 años. Bueno, ese día Vélez jugó con Ferro en el inicio del campeonato y empataron 2-2. Ganaba Ferro 2-0. Iba ganando Ferro creo 2-0 y lo empató Vélez 2-2 con goles de Walter Durso y Luis Rosselli. Y 3 días después del partido, Ferro hace una protesta por la mala inclusión de Mario Finaroli. El Tribunal de Disciplina le terminó dando por perdido el partido ese a Vélez 2-0 por mala inclusión de Finaroli, porque Finaroli le habían dado 15 fechas de suspensión el año anterior por un partido en el mes de octubre del año anterior, del 75. Finaroli había tenido una discusión en el partido con San Martín de Tucumán, había tenido una discusión con el árbitro Claudio Busca, y cierra la discusión escupiéndolo en la cara. Y bueno, el tribunal se sacó Marito Finaroli, que después fue un buen técnico del ascenso, y le dieron 15 partidos. Y bueno, hubo cuentas mal hechas, no había cumplido todavía la sanción,
Ferro protestó el partido y Vélez perdió esos 3 puntos. Y esos 3 puntos le valieron para no entrar en la zona campeonato. Con 1 punto más, con 2 puntos más, Vélez entraba a la zona campeonato. Le sacaron 3 y bueno, y no quedó afuera y tuvo que ir a jugar la zona de descenso, la zona por la permanencia. Y ahí ganó 2 partidos, empató 5 y perdió 2. Así que... y a ver, última pregunta para García, tampoco se va a acordar. Esta yo tampoco me acordaba. En ese partido del año 76 entre Vélez y Ferro, donde después le protestan el partido a Vélez y se lo gana a Ferro, ¿quién era el técnico de Ferro? Año 76. Piense que la pregunta tiene un porqué. Si fuese Juan Pérez, que no lo conoce nadie, no se lo preguntaría, pero... ¿Era Grigol? No. 76, mucho antes. Ya se estaba alejando, ya estaba terminando su ciclo de técnico. Alguien muy ligado a Vélez. Spinetto. Sí, señor. Don Victorio Spinetto. Si lo dijera más cerca del micrófono, la gente también lo escucharía. Pero, sí, señor. Así que el día de su cumpleaños, 31 años, García, de cumpleaños. Ese día era un pibe, ¿no? Sí, como ahora. Claro, más o menos. Un atrevido. Bueno. Bueno, nos seguimos metiendo en el mundo Vélez. Le agradezco a la doctora Mariana Rodríguez Vimo, que nos acaba de pasar una información, y vamos a empezar a hablar un poquito. Ahora nos volvemos con el fútbol, ¿no? Pero vamos a empezar a hablar un poquito de los otros deportes. En el básquet, en un partido peleado tanto a tanto, Vélez se quedó el martes con un importante triunfo como visitante del Country Club de Banfield por 54-49, con parciales de 11-17, 20-21 y 38-35, choque adelantado de la 9ª fecha de la segunda etapa del torneo metropolitano de básquetbol femenino. De esa manera, Vélez comparte el tercer puesto con Ferro y con Club Infantil de Banfield, que tiene un partido más, con 12 unidades. El sábado 27 de septiembre, desde las 21:30, Vélez visitará a Club Social Lanús por la 10ª fecha. Y recordemos que Vélez tiene pendiente sus partidos con Ferro por la 7ª y con Alejandro Cor, que debía jugar ahora la próxima fecha, la 8ª, pero el partido fue postergado para el 8 de octubre. Los varones le ganaron el lunes en el Víctor Barba a San Fernando por 77-69 con parciales 24-20, 41-37 y 49-49 por la 4ª fecha del torneo prefederal de la Liga Metropolitana de Básquetbol Masculina, y el miércoles vencieron a Nolting por 74-69 en Ciudadela con parciales de 15-16, 35-33 y 51-49 en partido de la 5ª fecha. El equipo conducido por Luis Marcó comparte el 6º puesto con Unión Vecinal del Munro con 7 unidades cada uno. El miércoles próximo de la 21 recibirá a Sporting Pilar en el Víctor Barba. Y nos acaba de pasar la doctora Rodríguez Vimo, fresquito de recién. El equipo femenino de básquet U17 de Vélez se coronó campeón de la liga formativa de esa categoría al derrotar en la final a Náutico Esportivo Avellaneda por 84-66. La figura de la fecha fue Renata Canepa con 22 puntos. El torneo se disputó en Mendoza, organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol. Orgullo velezano, como dice siempre la doctora. Así que bueno, eso es lo del básquet. Después nos quedan el resto de los deportes. Le tiro una información, García, de fútbol. Seguimos con el fútbol. Hubo 3 renovaciones de contrato. Una que no fue difundida en la semana por el club, pero es la de Isaías Andrada, hasta el 31 de diciembre del 27. Isaías Andrada iba a ser cedido a un club griego, pero por un desacuerdo en el contrato, en las idas y vueltas del contrato, se quiso agregar una cláusula y los griegos decidieron desistir de la operación. Así que siguen Vélez, pero con contrato hasta el 31/12/27. Vamos a ver qué pasa a fin de año, porque Isaías era uno de los chicos que a principio de año, junto a Jano Gordon incluso, mire lo que son las cosas de la vida, ¿no? Le habían dicho que se buscara club, porque no iban a ser tenidos en cuenta. Y Jano nos permitió tener una nueva estrella con 2 goles suyos.
lo que es el fútbol, eso Sí. es lo impredecible del fútbol, lo que decía Panzeri, ¿no? Dinámica de lo impensado. Bueno, otro de los chicos que renovó es Matías Arias, que había firmado hace poco su primer contrato y ahora se le renovó hasta el 31 de diciembre del 2029. Un chico que tiene 2 partidos nada más en primera división, pero un futuro muy promisorio. Se le hace, es el primer jugador de Vélez que tiene un contrato hasta el año 2029. Esto nos ahorra un montón de problemas como los que se dieron ahora con el desenlace de lo de Thiago Fernández, ¿no? Me parece que de los errores vamos aprendiendo y esto de las renovaciones de contrato me parece algo muy bueno. Y otro chico que no era tenido en cuenta, pero que últimamente en base a goles consiguió ratificar su confianza y parece que lo vuelven a tener en cuenta. Lo visto es que se le hizo un contrato hasta el 31 de diciembre del 27, se prorrogó, es el de Francisco Pozo, que el otro día, ya vamos a hablar de la reserva, hizo 3 goles en el partido de reserva. Así que bueno, volvemos a hablar un poco de fútbol. Volvió a estar en el banco de primera, convocado a último momento el viernes, Florian Monzón. Ah, qué bien. Obviamente después le preguntaron al técnico en conferencia de prensa y dijo que le hubiese gustado ver tanto al chileno Diego Valdés como a Florian Monzón, pero que como venían que me parece atinado, ¿no? Venían de de una inactividad tan grande, tan prolongada, prefirió dejarlos para otro momento, porque no era tiempo en ese partido con un hombre menos, cargarlo la responsabilidad de entrar a hacer un desgaste tal, ¿no? De jugar contra un equipo que tiene un hombre más. Así que bueno, pero volvió Monzón y ahora seguramente volverá a estar en el banco en el partido con Racing, donde Brian Romero no puede estar por un desgarro. Lo que sí, hoy hubo una buena noticia, hoy se hizo un entrenamiento casi a puertas abiertas, no se podía convocar a que sea a puertas abiertas, por el final, ¿no? Solamente el final, se abrieron las puertas del estadio, por eso solamente había sido avisado el periodismo, pero en esa práctica se tuvo la buena noticia de que Marchiori está en óptimas condiciones y ya no está en duda para el partido del martes. O sea que el martes va a estar Marchiori en el arco. Bueno, está bien. Yo creo que Marchiori, ¿qué es que estaba tan dolorido? ¿Qué era el golpe? No sé, porque le hicieron unos estudios, una resonancia, y no dio nada, no hay lesión. O sea que era el golpe que evidentemente lo tuvo a mal traer en los últimos 2 partidos, ¿no? A punto tal que en el último tuvo que salir, en el primer tiempo. Pero bueno, eso es. Y bueno, y ahora para el martes, yo tengo algunas dudas, ya te digo, yo creo que el técnico lo tiene todo en la cabeza, ¿no? Eso es obvio. Él pone los suplentes, pone algunos chicos. ¿Monzón va a estar entre los suplentes? Sí, no, pero yo digo el equipo titular. Claro. El equipo titular seguramente ya lo tiene en la cabeza. Yo tengo algunas dudas, porque lo que se especula es que la pareja central va a ser Magallán y Aaron Quirós. Sí. Y yo no estoy tan convencido. Yo creo que por lo que demostró en el último partido ante Racing y por cómo lo anuló a Maravilla Martínez, yo creo que Mamana va a tener un lugar en el equipo titular. Lo que pasa es que tienen que entrar 11 nada más, ¿no? Claro. Ojalá pudiéramos poner alguno más y no se den cuenta. Pero yo creo que va a estar en el equipo titular Mamana. O sea, es un pálpito, ¿no? No es información. Y no sé. Y también me parece que va a estar Matías Pellegrini. Ahora, vos me decís, ¿y va a salir Machuca? Que estuvo jugando muy bien en los últimos partidos, que es un tipo que tiene desborde, que tiene centro, que tiene que puede ser desequilibrante. Y no sé,
ya te digo, hay que poner a 11. Pero para mí, por las características de Racing, por cómo encara Racing con esa línea de 5/3, como le dicen. ¿Cómo qué es /5/3? Y son 5 cuando defienden y 3 cuando ataca el equipo, porque los dos marcadores de punta se van a... Sí, bueno, pero está bien, pero no es joda que los marcadores de punta de Racing son una de las armas más poderosas que tiene el equipo. Sí, bueno. ¿Y vos te crees que no le va a dar lugar a un jugador que tiene el ida y vuelta que tiene Pellegrini para porque por ese lado viene Martí Arena y hay que compensar las falencias en la marca de Elías Gómez, ¿no? No sé, vos que jugaste de 6 y de 3, como decías recién, ¿cuál es el problema? Que se notan mucho más los defectos, y de 2 también jugaste, se notan mucho más los defectos de Magallán cuando le cubre las espaldas jugando de 6, cubriéndole las espaldas a Elías Gómez, que cuando juega de 2. Cuando juega de 2, ¿cuándo juega de 2? Jugó casi todo el campeonato, Magallán. No, jugó de 6 al principio, cuando jugó con Mamana. Ah, tenés razón. Sí. Y ahí no anduvo tan bien Magallán. Porque, bueno, ¿El perfil? El perfil, pero eso desde ya. Bueno, pero... ¿Y que entonces no podemos jugar con los dos juntos, Magallán y... Y a veces no se puede. Magallán y Mamana. Si yo no te digo a correr. No te digo a correr. Porque vos a lo mejor podés correr mejor que yo. Pero no sé si físicamente por tu problema estás en condiciones de correr. Pero sí te digo a caminar. ¿Viste? Y nos juntamos en una plaza X. ¿Para dónde caminás vos? Para la derecha. Para la derecha. Normalmente sí, se sale para la derecha. Que en realidad es la derecha porque uno piensa... Uno es diestro. Uno es diestro, pero la vuelta se hace así. Cuando doblás en la primera cuadra, es la izquierda. No, si salís para la derecha, doblás para la derecha. Voy para allá, doblo para allá. ¿Vos salís para la derecha? No. Esos son los perfiles. Yo no puedo. Yo soy normalmente derecho. Con la izquierda la acompaño la pelota, no le pego. Ajá. Nunca le pegué, siempre la acompañé. Te tenía que dar un pase, te lo daba. Pero siempre la acompañé. Y yo si salgo a correr, en mi época que me entrenaba, que salía a correr, yo salía de ahí, de donde estás vos ahí sentado, en la punta. Yo corría para allá, para acá, esta era la vuelta. Siempre la vuelta la daba sobre la pierna izquierda. Ajá. Eso es el derecho. Yo también soy derecho, sí, yo bueno, salgo para la derecha. Pero, porque vos sos atípico, no podés salir, correr para acá. ¿Y si me pongo las medias abajo de los botines, salgo también para la derecha? No, yo no puedo correr para allá. Y yo decía siempre, ¿y por qué no puedo correr para allá? Yo no podía correr para allá. Me sentía incómodo, me sentía maniatado. Si yo salgo a correr para acá... ¿Y un jugador de fútbol no tiene ese problema? Sí. Elige, ¿cómo no va a elegir? No, elegir puede elegir, pero si tiene que jugar de 6, yo creo que... Sí, yo jugué mucho de 6. Me sentía cómodo. Me sentía muy cómodo siendo un 6. Me decían, no tiene altura, no tiene estatura, es un enano, no puede cabecear, y no puede cabecear. Yo pensaba entre mí, ¿lo viste jugar a Cuchufo? Sí, y bueno, cabeceaba Cuchufo. Por supuesto. ¿Y por qué cabeceaba? Porque saltaba bien. No, saltaba bien. Primero antes de saltar lo empujaba al que tenía delante. Un toquecito, tic. Para todo tenés posibilidad. Tenés que tocarlo apenita con el hombro. Cuando se mueve ahí, desestabilizarlo. Y vos cuando lo tocaste al tipo no, te putea y no puede saltar. Cuando te putea y no puede saltar, te mira, te insulta, y te dice acabala porque te voy a dar un mamporro. Y vos tenés, no sé, yo no sé qué me estás hablando.
Ajá. Y bueno, esas son cosas que te hacen que puedas jugar. Nada más, el fútbol fue siempre así. Los técnicos, y vos tenés que jugar donde te sentís cómodo. Ahora, para marcar, yo marcaba mejor como 3 que como 4. Ajá. Y vos decís, ¿por qué? Y porque yo le ponía pierna derecha adelante, el hombro adelante, y le ofrecía la punta completa. Y cuando la tiraba adelante y picaba, si no era muy ligero, lo cruzaba y se terminaba el asunto. ¿Viste? Vos tenés que entregar siempre cuando marcás. Ajá. Esas son cosas del fútbol. Bueno, yo insisto en que para mí una posibilidad tiene Mamana. Yo creo que la actuación en el último partido con Racing, una fichita yo le pongo a Mamana. Pero claro, como les digo, tienen que entrar 11 y ¿a quién saco? Yo no sé si hoy está para sacarlo Aaron Quirós. Está en un muy buen nivel. Y no sé también si va a querer cambiar esa ficha. Lo que sí, insisto, para mí, va a jugar Pellegrini. El técnico va a confiar, le va a dar el respaldo a Pellegrini en este partido. De entrada, que son pocos los partidos, me parece, habría que ver las estadísticas, ¿no? Pero para mí son muy pocos los partidos que juega de titular Pellegrini. Y bueno, es importante, ¿no? En ese ida y vuelta para prevenir la salida de las subidas de Marte Arena. Pero bueno, vamos a ver cómo se plantea el partido. Me parece muy piola lo que hizo el técnico de Racing, de ponerse, no digo en víctima, pero de ponerse en que nos dan por muerto. ¿Quién lo dio por muerto a Racing? Yo qué sé. No, porque me habrán escuchado a mí decir que son tilingos. Claro. Pero darlo por muerto a Racing, como hoy en el fútbol argentino la paridad es muy grande y no se puede dar por muerto a nadie. Fíjate que están liderando las posiciones, no sé si ahora seguirán, pero estaban Barraca Central en una zona y Riestra en la otra. Mirá si la paridad es grande. Pero me parece que como estrategia es piola. Lo mismo que, no sé, ahora en Vélez hicieron correr una serie de memes que estaba lesionado Maher Carrizo. Yo no sé si esas cosas sirven. Hoy con la información que vos no te das cuenta si es fake o no, me parece que tirar esas cosas, si salen desde adentro desde me parece una estupidez. Pero bueno, hoy se especulan con esas cosas y yo creo que todo el mundo Racing sabe que Maher está en excelentes condiciones y que va a jugar. Es más, que hasta por ahí va a jugar los 2 partidos, porque casi hay un acuerdo en que pueda jugar también la revancha y después viaje con el sub-20. Pero perdiéndose algunos entrenamientos. Ahora esta semana va a entrenar algunos días, mejor dicho, esta semana entrenó, creo, algunos días con el sub-20, y la semana que viene también va a entrenar jueves y viernes, creo que es con el sub-20, y eso no afecta en nada, porque lo importante es que esté para el partido, ¿no? Total, ella conoce cómo se mueve internamente Vélez, o tácticamente Vélez, no, es perderse un par de días de entrenamiento y nada más. Pero bueno, esas cosas que se van... y el viernes, antes del próximo programa, tenemos otro partido, tenemos el partido en San Juan, con San Martín, y ahí seguramente Vélez va a ir con un equipo bien suplente, ¿no? Yo supongo que ahí sí... De acuerdo al resultado que se dé. De acuerdo al resultado, pero con cualquier resultado, Ángel. Si tenemos la suerte de que se dé lo que todos esperamos, vas a cuidar. Y si no se da lo que todos esperamos, tenés que ir a jugártela entero a Avellaneda. Y tenés que estar también cuidar los jugadores para eso. Entonces, me parece que de una manera u otra, a San Juan va a ir un equipo bien alternativo, es lo que yo pienso.
insisto, no es información tampoco, pero es lo que yo pienso, bien alternativo, con jugadores que realmente no vayan a estar, por lo menos, entre los, no digo los 11, pero entre los 16, ponele con los 5 que puedan entrar, yo creo que ninguno de esos va a ir a ese partido. Vélez va a ir con un equipo bien alternativo, porque además creo que hay una importante diferencia de nivel ahí sí hay una diferencia de nivel entre los dos equipos, y los alternativos de Vélez pueden cumplir un buen papel, y además es momento para darle posibilidad de que jueguen, ¿no? Claro que no va a poder ir Lagos, por ejemplo, que es una macana, no va a poder ir Lagos porque ahora va a ser suspendido, pero bueno, vamos a ver, esperemos, estaba mirando, me distraje porque estaba mirando, hasta el árbitro lo fue a saludar a Miguel Ángel Russo en el partido de hoy, porque volvió después de haber estado internado unos días, y bueno, hasta el árbitro lo fue a saludar. El afecto que se supo ganar Russo en todos estos años, ¿no? Yo creo que es un técnico que nadie le tiene bronca, digamos, y más por el momento que está viviendo. Así que bueno Ángel, ¿sabes que me olvidé de cuando tiramos todos los datos del recuerdo, del color sepia? Me olvidé de recordar a algunos jugadores del pasado, ¿no? Me quedé con eso. En ese campeonato del 76, en ese nacional del 76, Pedro Mal Roldán quedó a un gol, hizo 11 en ese campeonato, y quedó a un gol de los 3 goleadores del campeonato. ¿Y sabes quiénes eran? Hoy lo leía y digo, la pucha, cómo pasaron los años, pero cómo se perdieron estos tipos de goleadores, ¿no? Uno, Norberto Llamarada Erezuma, que para esa época jugaba en San Lorenzo de Mar del Plata. 12 goles hizo en ese campeonato. Otro, Luis El Hacha Ludueña, qué volante de Talleres de Córdoba. Creativo. Un No volante. era goleador, pero... No, pero era un talentoso. Un talento. Y el otro, este sí que era un goleador, Víctor Emilio Marchetti, de Unión de Santa Fe. Mirá Ese cabeceaba, hacía todo. Ese hacía todo, cabeceaba muy bien. En esa época había grandes cabeceadores, Marchetti, Julio Daniel Azad, grandes cabeceadores en esa época. Nosotros teníamos a Julito, que era un grande en todo. Así que bueno, vamos a mandar algunas de las informaciones y después tenemos mucha más información de lo que pasó esta semana. A ver, ya dijimos lo del básquet, vamos con el hockey. Ayer las chicas perdieron 3-1 con Regata Bellavista. El gol de Vélez lo hizo Liz Ayelén Saldívar Barreto. Vélez tiene 14 puntos, producto de 3 victorias y 4 empates, y se mantiene en la 12ª ubicación en la tabla de posiciones, a 33 del único líder, que es Olivos. Por la 8ª fecha de la segunda ronda del certamen, Vélez recibirá el próximo sábado desde las 16 a Belgrano en el Polideportivo José Ramón Feijó. Y los varones estaban jugando hoy, hace un ratito, no sé si ya terminó, con Quilmes High School Hockey. Están séptimos con 11 puntos, a 8 de los líderes, que son Santa Bárbara y Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester. Y en cuanto al handball, ayer las chicas cayeron por ajustado 23-21 ante Lanús como visitante en un partido de la 6ª fecha de campeonato clausura del Metropolitano Femenino de Handball por la Liga de Honor Oro. El conjunto conducido por Natacha Melillo tiene 6 puntos, 1 ganado y 3 perdidos, pero 2 partidos menos que el líder, que es Sociedad Alemana de Gimnasia de Almirante Brown, que suma 17. El próximo compromiso será el jueves próximo de las 21:30, cuando reciba a Ferrocarril Mitre en el pendiente de la 3ª fecha. Y los varones, que están sextos con 10 puntos, producto de 2 partidos ganados y 2 empatados, están jugando hoy desde las 18 con AFALP en el Palomar por la 6ª fecha del Campeonato Metropolitano Clausura de la Liga de Honor Plata. Así que bueno, toda esta información esta noche ya la tienen de los partidos que se jugaron hoy en el Instagram de Voces Velezanas, al que los invitamos a ir. Ya habíamos hablado del básquet, el vóley, una importante victoria lograron el viernes las chicas de Vélez en el Parque Olímpico ante Gimnasia por 3-2, parciales 11-25, 19-25, 25-22, 25-18 y 15-12 por la 6ª fecha del Campeonato Oficial de Primera División de Honor Damas.
El equipo conducido por Rogelio Binet tuvo como máxima anotadora a Daniela Ciampo con 19. Boca será el próximo rival, a quien Vélez visitará también en el Parque Olímpico el próximo viernes 19, a partir de las 19 también. En cuanto a las chicas, en un nuevo triunfo sumó el martes Vélez en la Copa Alcides Márquez, de los varones, de las chicas hablamos recién, en la Liga de Honor Masculino que organiza la Federación Metropolitana de Vóley, esta vez al imponerse al municipio de Lomas de Zamora por 3-1 con parciales de 25-20, 23-25, 25-17 y 25-22, en choque correspondiente a la tercera fecha y que se disputó en el microestadio de Lomas de Zamora. El equipo conducido por Alejandro Escalice lidera sin compañía las posiciones del Grupo B con 9 puntos, seguido por Ciudad de Buenos Aires y Club Ciudad de Campana con 6. Vélez se enfrentará mañana a Defensores de Banfield desde las 21:30 en el gimnasio Ana Petraca. Así que bueno, vamos a vender un poquito y después seguimos con la última parte hablando del partido de Racing y del resto de la información que nos queda del fútbol de Vélez. No te vayas, en un ratito más, Voces Velezanas. Es la hora 19:35 minutos. Desde Caseros, partidos de 3 de febrero, Buenos Aires, Argentina. Transmite AM 1600 Armonía. Inicio espacio publicitario. Procesadora del Carmen. Lavadero integral de jeans, teñidos y trabajos con láser. Nos encontrás en José Enrique Rodó, 5752. O podés llamarnos al 4635-2502 o al 4635-1632. ¿Lo agendaste? José Enrique Rodó, 5752, teléfonos 4635-2502 o 4635-1632. Procesadora del Carmen. Detercop. Detergente, lavandina, cloro, shampoo para autos, silicona, perfumes, los mejores productos a los mejores precios para todo tipo de limpieza. Detercop, Remedios 4848. Nuestro teléfono 4683-1843. Atendemos de lunes a viernes de 9 a 16 y los sábados de 9 a 14 horas. También podés hacernos tu pedido por WhatsApp al 1556 23 0411. Detercop. Confitería, panadería y roticería La Sudamérica. Servicio de lunch, masas, postres, pan artesanal. La Sudamérica. Avenida Rivadavia 4020, Almagro. Panadería La Sudamérica @gmail.com. Teléfono 4958-1335. ¿Estás buscando concretar una de las inversiones más importantes de tu vida? Si es así, no dudes en contactarnos. Somos Gentile Inmuebles, una inmobiliaria con más de 20 años en el mercado. Nos caracteriza nuestra cordial atención personalizada, acompañando a nuestros clientes desde el comienzo hasta el fin de cada operación, generando confianza y brindando seguridad. Gentile Inmuebles. Podés visitar nuestro sitio web www.gentileinmuebles.com, llamarnos al 7525-6000 o mandarnos un WhatsApp al 11 59 06 29 13. Gentile Inmuebles. Atención, restaurantes y bares. No tires el aceite vegetal. Cuida el medio ambiente y no permitas que se tapen las cañerías. ¿Cómo? Sodir SRL te ofrece la solución. Somos una empresa líder en recolección de aceite vegetal en la República Argentina, dirigida por su fundador, Carlos Bellota. Llámanos. Diego te espera en el 1560 18 16 60 y Adrián en el 1550 08 5739. Sodir SRL, líder en recolección de aceite vegetal. Prevenir, consultorios médicos, pediatría, neumonología, cardiología, diabetología. Te aplicamos la vacuna antigripal Istivac 4, la más completa porque te protege de la gripe A y B, con un 40% de descuento para hinchas de Vélez. También hay descuentos especiales para fortineros en consultas médicas y otras vacunas. Prevenir, consultorios médicos, Gran
Gran Canaria, 1147 Quilmes. Reserva tu turno llamando al 11 60 64 34 70 o por WhatsApp al 11 67 88 0957. Atendemos prepagas y obras sociales. Prevenir, consultorios médicos. ¿Querés ser periodista deportivo? Inscribite hoy mismo en la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Más de 60 años formando a los mejores profesionales. Hacé la preinscripción online en la página web de la escuela www.escuelacirculo.com.ar. Vamos a volver a dar la vuelta en el barrio de Liniers. Fin. Espacio publicitario. Seguimos con Voces Velezanas, un programa hecho por y para hinchas de Vélez. Bueno, todavía no llegaron los amigos de Estudiantes, después quédense para escucharlos a ellos, con todas las informaciones del Club de Caseros. Seguimos vamos con lo que nos quedaba de información, lo que refiere a fútbol. Recordemos que por la 9ª fecha, el viernes desde las 19:15, Vélez juega con San Martín de San Juan, en San Juan, y después tenemos fecha ya programada, la 10ª, el lunes 29 a las 20 con Atlético Tucumán en Liniers. Así que el lunes nos volvemos a ver en Liniers. Luego recordemos que vienen Riestra de visitante, Central de local, Sarmiento de visitante, Talleres de local, Gimnasia de visitante y River de local. La última fecha de las 16 se jugará el 16 de noviembre. Y la final, tengan agendado ese día por las dudas para que no pase lo que le pasó a Quinteros el año pasado. El 14 de diciembre va a ser la final, así que para ese día no nos guardamos ningún compromiso, ¿eh? Nos reservamos porque ¿quién le dice que estemos en otra final de campeonato? Este año venimos agrandados. Y por la Copa Libertadores, recordemos que el próximo martes, 16 a las 19, el partido de ida en Liniers, y el martes siguiente, el 23, también a las 19, la vuelta en Avellaneda. Y recuerde acá también que la final es el 29 de noviembre, y como bien anda diciendo por ahí en las redes y en algunos programas nuestro vicepresidente Nelson Pugliese, quizá nos vemos todos en Perú, ¿no? Terminamos el 29 de noviembre en Lima. Así que la final de la Copa Libertadores. ¿Quién le dice, García? Bueno, vamos con lo que nos quedó. La reserva, como decíamos, goleó a San Martín de San Juan, Vélez el miércoles 4-2, con 3 goles de Francisco Pozo y 1 de Aaron Centurión, logrando así la primera victoria en el torneo. El partido correspondía a la 9ª fecha del torneo clausura de la Copa Proyección de Reserva. Con 7 puntos, Vélez comparte ahora con Riestra y Godoy Cruz, que tiene un partido menos, el 12º lugar en la tabla de posiciones de la zona B. El último que clasifica para los playoffs hasta este momento es Independiente o San Martín de San Juan, ya que está compartida esa posición con 12 puntos. Así que estamos a 5, García, no estamos tan lejos. Vamos a ver si se puede pelear hasta el final. Atlético Tucumán será el próximo rival de Vélez, en partido a jugarse el miércoles próximo desde las 15 en la Villa Olímpica. Con relación a las divisiones inferiores, ayer se jugaron los partidos de la 26ª fecha, Copa Salvador Capizzi, Vélez jugó ante Gimnasia, y se repartió mitad y mitad la cosa, 3 triunfos y 3 derrotas, blanco y negro, no hubo grises, ¿eh? La cuarta ganó Gimnasia 2-0, la quinta ganó Vélez 1-0 con goles de Lautaro Jaime, la sexta ganó Vélez 2-0 con goles de Iago Arévalo y Lautaro Piola. La séptima ganó Vélez 2-1 con goles de Facundo Salinas y Román Lozada. La octava, el triunfo fue para Gimnasia 3-1, el gol de Vélez Mateo Meis. Y la novena ganó Gimnasia 2-0. Próximo sábado, con Ferro, las mayores en Pontevedra, las menores en la Villa Olímpica. Como siempre, la jornada comienza a las 9. El futsal, Vélez anoche empató 4-4 con Platense en un partido bastante ríspido. Ahí la veíamos por la tele a la doctora Rodríguez Vimo apoyada sobre una columna. Tendría miedo que se cayera la columna, pero estaba sobre una de las columnas azules del multifunción. 4-4, le mandamos un beso a la doctora que nos está escuchando, García, y no la llame más a las 11 de la noche.
Vélez empató 4-4 con Platense, decía, partido 25ª fecha del campeonato de Primera B. Los tantos fortineros fueron anotados en 2 oportunidades por Santiago González Amaya, Joaquín Alancay en contra y Guido Alonso. El equipo conducido por Emiliano Escochera acumula 41 puntos y ocupa el 5º lugar en las posiciones detrás de Estudiantil Porteño, que tiene 52, Argentino 51, Metalúrgico 45 y Estrella de Boedo 43. Franja de Oro está sexto con 40 y Atlanta con 38 octavo. Ambos juegan hoy y tienen posibilidades de superar a Vélez. 39 Atlanta, perdón. Por la 26ª fecha, Vélez visitará Argentinos Juniors en el Polideportivo Las Malvinas en día y horario a confirmar en el transcurso de la semana. Y por último, el Senior el lunes empató con Independiente, haciendo las veces de local en el estadio de Tristán Suárez, en partido correspondiente a la 5ª fecha de la Copa de la Liga Senior más 35. Este partido fue televisado por Deporte B. El gol fortinero fue anotado por Mariano Pavone. El equipo conducido por Daniel Cersósimo acumula 8 puntos y está en el tercer puesto de la zona B, detrás de San Lorenzo con 11 y Argentinos Juniors con 9. Precisamente Argentinos Juniors será el próximo rival de Vélez en partido a jugarse mañana desde las 21 en condición de visitante. Así que bueno, eso es todo, García. Partido con Racing, nos queda su opinión. García, no vamos a ir nosotros. Con los tilingos. Yo no voy a ir a Avellaneda. ¿Avellaneda no? No puedo. No, pero a Liniers sí. Sí, pero... ¿Qué cosa, eh? ¿Por qué? No sé, los dos clubes se pusieron de acuerdo en que no haya hinchas visitantes. Más allá, y la Conmebol, que falla cualquier cosa, lo que fue la vergüenza del fallo con Independiente, que ya privilegian a los violentos, ¿no? Porque ahora la Conmebol... ampara esto, porque el reglamento indica 3.000 hasta determinada fase y después 4.000, creo que son, en fases siguientes de público visitante. Y no dejan, aceptan que no vaya público visitante por la macana que se mandaron, porque si no la estrategia es fácil. Gano de local, después voy, rompo todo de visitante y me dan el partido ganado. La verdad es una locura. La verdad es el fallo que dieron con Independiente sienta un precedente muy grave para el fútbol. Pero bueno, renunció el técnico Independiente. Ayer renunció Bacari, sí. Más allá de de que Independiente también fue culpable, porque después lo que hicieron los hinchas de Independiente también pero tendrían que haber castigado a los dos, no a uno solo. Y premiaron al que inició los incidentes, rompiendo baños, rompiendo todo, un premio a ellos. Así estamos, ¿no? Así está la dirigencia en general, de todo, totalmente devaluada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La gente. Y la gente se pierde de ver un espectáculo. Pobre la gente. Porque ahí sí permiten que vayan las dos hinchadas a la final, porque van a recaudar más y en otro país. Y ahí sí puede ir un hincha de Vélez y no puede ir a Avellaneda, que la tenemos acá a 2 pasos. Y que teóricamente, si la gente va a la gente normal, porque esto de Independiente tampoco es sorprendente. Sabemos lo que hay dentro de la hinchada Independiente y las disputas políticas que hay dentro del club, e incluso también. Entonces, realmente me parece una barbaridad el fallo, pero me parece una barbaridad también que podamos ir a verlo a Lima y no podamos ir a verlo a Avellaneda. Cuando digo podamos, hablo del hincha común, ¿no? Porque por ahí, en el caso del periodismo es distinto, pero bueno, así es la vida. Así estamos. Pero bueno, Racing es un equipo de tilingos para García. Sí. Ajá. O sea que vos ves pasar a Vélez tranquilamente. Sí, a Vélez. Ajá. Y es más, te digo que lo veo, si nos toca River, creo que lo pasamos también. Bueno, pero después ya con los brasileños. No, después vienen los brasileños, no River. Bueno, después no, bueno. Ya ahí. Ahí no opina García. No. Se reserva la opinión. Sí. Ajá. Pero con Racing, ¿por qué lo ves tan claro a Vélez? Yo lo veo parejo la serie. No, yo lo veo
Lo veo así porque este equipo tiene personalidad, este equipo. Sí, pero Racing también tiene personalidad, Ángel. No sé. Es el último campeón internacional de Argentina. Ganó la Copa Sudamericana el año pasado. ¿Y te parece poco? Dentro de la sequía que tiene cuando el fútbol Sebastián Domínguez nos dijo, podemos ir a la Copa Argentina, a Sudamericana. A la Sudamericana, nosotros hinchamos el lomo y Ajá. éramos unos tilingos también. No, porque llegamos a la Libertadores y estamos a un paso de las semifinales. Bueno, y entonces. Ajá, y se equivocó Sebastián también. Por eso, entonces todo el mundo dice. Pero no sé, yo respeto tu opinión, obviamente, y deseo que se dé lo que vos decís, pero yo con Fortaleza sí veía una diferencia notable entre los dos. Los dos equipos que estaban peleando en ese momento estaban peleando los dos el descenso, en su respectiva, estaban peleando los últimos puestos, digamos. Pero veía una diferencia notable. ¿Pero entre Fortaleza se fue al descenso? Y se está yendo. ¿Se está yendo? Sí. Pero ahí sí veía una... en el caso de Racing no veo tanto, veo bastante paridad entre los dos. Desde mi punto de vista. No sé, vos no es un deseo, es un análisis lo que estás haciendo. Ponele. Porque deseo el mío también es que pasemos fácil. Pero lo tuyo, vos decís que lo ves a Vélez ganando esta serie. Sí. Lo veo seguro al equipo, lo noto. No es un equipo dubitativo. Ajá. No, yo coincido con vos en eso, por eso lo veo parejo. Porque vos sabés que va a jugar Vélez. Estos partidos que jugó con Estudiantes, con este... A mí me preocupa muchísimo la presión que ejerce. Si bien Vélez últimamente se solidificó bastante en defensa y se lo nota sólido, se lo nota a la defensa. Bueno, la prueba está en la cantidad de goles que recibió en los últimos 15 partidos, ponele. Pero la presión esa que hace Racing tan arriba, la proyección, sobre todo Martiarena, pero la proyección de los dos marcadores de punta. Realmente es un equipo que yo lo tengo como uno de los mejores equipos del fútbol argentino para mí en este momento. Es más, no sé si no lo tengo por encima de River. Me parece a mí, ¿no? Por eso yo noto mucha paridad y te noto a vos tan seguro de esto, que me alegra. Ojalá se dé lo que vos pensás, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, me jugaré, ¿viste? No puedo retrotraerme después. No, ¿por qué no? Sí, pero vamos a ver. Vamos a ver, yo creo que en la ida le tengo fe a Vélez porque creo que los dos van a salir a ganar. En eso coincido con lo que dijo el técnico el otro día, me parece que va a ser un partido de muchas situaciones de gol, porque los dos van a tener llegada, pero bueno, hay que ver. Esperemos que Racing ahora está en una duda con el tema del arquero. Aparentemente Costas no se decide por Arias o Cambeses, y esperemos que Vélez no haya puesto el ojo más abajo, ¿no? Porque recordemos que cuando llega Marchiori, la prioridad era Cambeses y Cambeses prefirió irse a Racing. Esperemos que haya elegido mejor Vélez. Que no fue por elección, sino por descarte, porque Marchiori llega cuando Cambeses dice que va a Racing. Así que bueno. Bueno, esperemos, García, pero... Esperemos. Che, y de la vida de Vélez, ¿qué te queda? Sacando la parte política, la vida del club. La parte política está muy quieta hasta ahora, ¿no? Muy quieta, ¿no? Sí, yo lo veo muy quieto, no hay movimiento, ninguna de las agrupaciones da su punto de vista, ¿Y ustedes? ¿Quién va? ¿Cómo ustedes, García? En todo caso, nosotros. Ustedes. Sí, me parece que está muy quieto todo. Yo creo que los resultados callan a la oposición y eso está mal. Yo creo que la oposición se tiene... y después no criticar estupideces, ¿no? Porque a lo mejor después terminamos criticando estupideces cuando hay cosas para criticar siempre. Desde la crítica constructiva, ¿no? Desde criticar para aportar y marcar una solución. Yo qué sé, yo por ejemplo no estoy tan de acuerdo, estoy de acuerdo en armar
un programa de obras a 20 años como se está haciendo ahora, pero no de la manera que se lo está haciendo ahora. Yo creo que antes hay que formar, porque después me dicen, participá, mandá un proyecto de algo que a vos te interese. No, pero el proyecto tiene que estar encuadrado dentro de un no quiero decir master plan porque fue lo que usó la Cruzada y bien no le fue. Pero de un plan maestro, digamos, ¿no? Que era eso, master plan, la jugaron por un plan maestro. De un plan maestro, como hizo Vélez, como hizo, por ejemplo, en Vélez la unidad velezana ya por el 2014, cuando tenía con alguien que conoce muchísimo de obras, como Osvaldo Segade, tenía un proyecto para hacer obras a varios años, no para, como dijo una vez, lo escuché decir a Lalo Rado, que lo importante no es inaugurar obras, sino hacerlas. Y muchos, no solo en los clubes, sino a nivel país también, lo único que les interesa es inaugurar obras, aunque al otro día esas obras hayan desaparecido y no existan más. Pero bueno, hay tiempo todavía para hablar de política, García, falta mucho y ya habrá novedades de todo. Así que ahora nos vamos yendo, pero la semana que viene o la otra, por ahí empezamos, después que termine, que pase la Copa, empiezan a haber novedades en el ámbito político. Nos vemos el próximo domingo a esta misma hora por este mismo diario. Chao. Fortinero de corazón, grita el coro fortinero. En nuestro país se recibe